Muchas gracias. Y estoy con un tema muy importante, principalmente los padres nos preocupa, y es con respecto a lo que es la obesidad infantil. Según datos de Uruguay, 4 de cada 10 niños en edad escolar tienen o sobrepeso u obesidad, algo que preocupa y que se está trabajando a nivel también del gobierno para poder prevenir o hacer acciones. En ese sentido, la Secretaría Nacional del Deporte trae a un experto español sobre el tema. Primero vamos a hablar con el subsecretario de la Secretaría, con Enrique Velo, para que nos dé este detalle de por qué traerlo, y luego sí con Javier, que nos va a contar y dar datos que nos puedan ayudar a los padres, a quienes estemos con niños y también al Uruguay en general. Buen día, Enrique. Primero, ¿por qué traer a un experto? ¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría en el tema? Buen día. Bueno, no funcionaríamos como tal, como Secretaría Nacional del Deporte, si no nos preocupásemos por este tipo de patologías a nivel social que tiene Uruguay y que tiene todo el mundo. Esto no escapa a la realidad mundial. En países relativamente desarrollados como el nuestro se agrava esto por el consumo, por la mejora económica, por en definitiva la introducción de alimentos ultraprocesados y la falta de movimiento. Esto es una realidad a nivel mundial, reitero, cada vez nos movemos menos, cada vez comemos peor y cada día tenemos más patologías en relación a eso. Entonces no podíamos estar ajenas a esto, levantamos esa bandera el día que asumimos, toda la Secretaría se hizo eco de esta preocupación que venimos siguiendo desde hace años, y bueno, trajimos a un especialista en la temática que nos va a dar el panorama de una sociedad que lo está viviendo, que lo está sufriendo y en el cual está a los mismos valores y quizás hasta peores que nosotros. Entonces eso es como de alguna forma decir, cuidado que viene mal el asunto. Buen día, Javier. ¿Cuál es la situación en España y cuál es la situación en Uruguay? En eso tenemos algo que ver en común en cuanto a datos, ¿no? Bueno. Sí, en eso más o menos estamos muy equiparados y la verdad es que creo que es una señal de prevención. Y yo creo que es muy bueno que la Secretaría Nacional del Deporte ponga sobre el panorama político y social sobre todo el tema de la obesidad infantil, para que el adulto sea consciente, porque muchas veces no somos conscientes del problema hasta que luego de adultos empezamos a tener una complicación o otro tipo de enfermedad que viene y que la puerta de entrada ha sido un exceso de peso y una falta de movimiento descontrolado. Entonces, es muy bueno que las políticas públicas empiecen a actuar y a hacer acciones para prevención. Seguramente haya muchas causas, pero ¿qué es lo que se destaca o qué podemos hacer, por ejemplo, los padres? Vale, hay como varios puntos realmente. Hemos dicho como 4 pilares, que era la alimentación, el movimiento, el sueño y el bienestar mental y salud mental, que es un tema también que se está poniendo mucho sobre la mesa. Pero hay partes que es, sobre todo, cómo se alimentan los padres antes de tener el hijo, cómo se alimenta la madre durante el desarrollo del niño, y luego los primeros años de vida, ese primer año hasta los 6 es crítico porque el niño no va a tomar decisiones, por lo tanto los padres también tienen que tener una educación y los niños tienen que tener unos derechos que estén gestionados con unos marcos legales muy controlados. Por ejemplo, la publicidad, ¿no? Si la publicidad no está controlada, gestionada y hay una protección para el niño está desprotegido y el niño no puede tomar decisiones. Entonces, esto son unas decisiones políticas y son unas decisiones de que la sociedad tiene que decir, no, yo no quiero que la industria mande estos señales a mi hijo porque esto le está generando una enfermedad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa a veces cuando los chiquilines pueden comer frutas, verduras, comer habitual, pero a veces se le da como un premio, algo extra, se utiliza como algo bueno? Claro, al final es un parte de educación, es decir, habría que no premiar con comida que no sea sana, que sea ultraprocesada, porque realmente le estás enseñando, le estás educando que cuando tenga algo bueno lo va a hacer con algo que no es bueno para él, pero por otro lado también hay que intentar entender que eso realmente la fruta, la verdura se está empezando a consumir menos, es decir, al final, y lo que se está viendo es que hay por la renta per cápita de la población, es decir, lo hemos hablado en varios sitios, el código postal afecta a la obesidad. Niños con peores rentas dentro de sus familias tienen el doble de riesgo de tener un problema relacionado con el peso. Por lo tanto, socialmente hay que gestionarlo intentando evitar esa vulnerabilidad de esas familias. Podría pensarse al revés, que el que tiene acceso, el que tiene mayor poder adquisitivo, el que tiene acceso a comprar cosas ultraprocesadas. No, pero al final tiene más educación, tiene más capacidad para hacer otras actividades, por ejemplo, horas extraescolares, apuntarle también a lo mejor a formación relacionada con valores que son más sanos que cuando no tienes esos recursos. Por lo tanto, el tener recursos económicos realmente te beneficia
a la hora de tener unos hábitos saludables, y eso es importante también conocerlo. ¿Qué tenemos que destacar los padres? Porque seguramente lo ve bien, lo ve sano. ¿En qué momento tiene que hacer el clic? Mira, en España esto también pasa y yo creo que es importante que en Uruguay se tomen esas medidas. Mira, de la población con sobrepeso y obesidad, que es aproximadamente un 35, casi un 35, un 40% en total, en general, 7 de cada 10 niños que tienen un exceso de peso, los padres no ven un problema en ese exceso de peso. Por lo tanto, el padre tiene que tener una educación de decir, bueno, esto es bueno para la salud de mi hijo, en el futuro va a tener alguna complicación en salud, y realmente el padre siempre va a querer el beneficio, el cuidado del niño. Si no es consciente el padre, no puede poner e implementar acciones en su vida, de la del niño. Entonces, el padre tiene que saber que el peso corporal, si no se ha gestionado bien, el problema de la obesidad, puede acarrear bastantes enfermedades que ya están conocidas, pero sobre todo, y las más llamativas, son el cáncer. Es decir, que el niño, cuando avance en edad, tenga mayor riesgo de cáncer. Y estamos viendo niños con diabetes o prediabetes con 6 años, o con un hígado graso ya con 7, 8 años. Eso no se veía antes, se está empezando a ver ahora, y eso es un gran riesgo a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema que podríamos hablar horas. Y bueno, pero aquellos que están, por ejemplo, en el interior pueden disfrutar de Javier, porque va a estar realizando charlas. Hizo ayer una acá en Montevideo, pero ahora sí va a recorrer el país. Toda la información está en la página de la Secretaría Nacional del Deporte, pero allá de adelanto, ¿hoy dónde van a estar, Enrique? Nos vamos a Colonia, a la Casa de la Cultura. El 1 de mayo descansamos. El jueves estamos en La Valleja, en la Intendencia Departamental. Y el viernes estaremos en la Intendencia de Rivera. Así que hacemos el país como corresponde, centralizamos este tema. Tenemos que motivar a la gente a que en definitiva empecemos a tomar medidas, y es tarea nuestra hacerlo. Entonces va a recorrer unos cuantos kilómetros, lo trajimos muy lejos, pero vale la pena destacarlo, es de primerísimo nivel. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vuelvo con ustedes.